El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, dio positivo a COVID-19. Afirma que seguirá trabajando desde su vivienda. El primer intento por ratificar el estado de sitio en 5 municipios de Izabal y Alta Verapaz falló por inasistencia de diputados. El embajador estadounidense para Guatemala, nombrado por Donald Trump, habló sobre su plan de trabajo frente a senadores del país del norte. Más de 26,000 personas han tenido que enfrentar a la justicia por irrespetar el toque de queda durante esta pandemia por COVID-19. Entidades internacionales hacen un llamado en la región a atender el inminente aumento de la pobreza y hambruna. Por medio de correo electrónico, el Hospital Roosevelt podrá enviar constancia de resultado del hisopado para COVID-19. Bienvenidos a su programa A la Medida. Es un gusto acompañarlos con el análisis de la noticia y, por supuesto, acompañar el análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Bien, gracias. Aquí ya en jueves con nuestros 3 temas de análisis y, a ver, empecemos con alguno de ellos. Has sabido, ¿no?, que desde marzo, más particularmente desde el 23 de marzo, está instaurado el toque de queda. Pero algo está pasando y te voy a pedir de favor que nos digas qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, Julio. Iniciamos entonces el análisis y le presentamos los datos acerca del organismo judicial, los procesos que se han judicializado por desobedecer el toque de queda. Son más de 26,000 casos los que han conocido los juzgados de turno. El sábado 23 de marzo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció el toque de queda a nivel nacional, la prohibición de circular en las calles y permanecer en lugares públicos en un horario de las 16 horas a las 4 de la mañana del día siguiente. La decisión la tomó el organismo ejecutivo con el objetivo de evitar la propagación y la expansión del nuevo coronavirus a COVID-19. La Policía Nacional Civil reportó que del 6 de marzo al 13 de julio han sido capturadas 32,309 personas, en su mayoría hombres, por infringir las medidas presidenciales para evitar el contagio a COVID-19. El organismo judicial registró en el sistema que del domingo 22 de marzo al 22 de junio se judicializaron 26,921 procesos. Los jueces resolvieron que los procesados enfrenten un juicio al considerar que desobedecieron el toque de queda y la prohibición de circular sin ningún permiso emitido por alguna institución del Estado. Los datos del organismo judicial detallan que el departamento de Guatemala se registraron la mayoría de casos judicializados, con un total de 7,124 procesos en 3 meses. Y Totonicapán fue el departamento con menos procesos judicializados, con 290 del 22 de marzo al 22 de junio. Las personas capturadas y procesadas pagaron fianzas económicas de 300 a 6,000 quetzales para evitar su ingreso a una cárcel de forma preventiva. Casi para decirle sorprendente, para decirle qué pasa. Bueno, no lo sé qué es lo que está pensando la gente, pero vea estos datos, por favor, porque nos van a servir para el análisis en este momento con Sandy Monroy. Alarmante, Sandy, se torna el conocer la falta de seriedad, pero sobre todo la falta de precaución. ¿Cómo puede ser, Sandy, que sean más de, en este caso, 32,000 los ciudadanos que han desobedecido el toque de queda? De ellos se reporta por parte de las autoridades judiciales que más de 26,000 van a enfrentar proceso penal, esto por violentar las disposiciones presidenciales. También se afirmó que la mayoría de estos 26,000 casos se les aplicó alguna de las medidas sustitutivas, particularmente la que denominamos caución económica, coloquialmente fianza, lo cual significó que para estas personas el desembolso de hasta 6,000 quetzales a efecto de evitar la prisión preventiva, en lo que el proceso judicial en su contra continúa. Pero, Sandy, uno se pone a analizar los números que están bien a detalle y ve
que el departamento con mayor número de capturados por la desobediencia al toque de queda es el departamento de Guatemala. Así que ya ni nos extraña el por qué aquí es donde se da la mayor cantidad de contagios también. Efectivamente, Julio. Y hay que tomar en cuenta algo. Desde el inicio se estableció una hora para el toque de queda. Sí. Luego de ver el tránsito vehicular y otras situaciones se fue extendiendo. Y ahora, por la época de lluvia, que genera también un poco más de tránsito vehicular, el presidente tomó la decisión de extenderlo hasta las 6 de la tarde. Así es. Aún así, todavía vemos que hay personas que siguen incumpliendo. Y lo que llama la atención también, Julio, es que aparte de que incumplen con lo ordenado, con el toque de queda, andan bajo efectos de alcohol. Entonces, esa es otra situación también. Qué bueno que lo traes a colación. Te agradezco por ello porque es verdad. Ahora, de estos 26,000 y pico que se ha judicializado su proceso por la desobediencia del toque de queda, muchos de ellos resulta, como tú dices, Sandy, que están bajo los efectos del licor. Y algunos de estos han inclusive procedido a la agresión en contra de los agentes captores de la Policía Nacional Civil. Entonces, se les ha sorprendido en fiestas, se les ha sorprendido en reuniones, en situaciones que no deben de ser. Nadie dice, ¿verdad?, que todo esto no pueda hacerse, pero este no es el momento de hacerlo por una simple razón, y esa razón se llama seguridad, se llama sentido común, se llama lógica. El sentido común, Sandy, debería ser el más común de los sentidos, pero a veces parece que no lo es. Y aparte se arriesgan, Julio, porque, por ejemplo, al momento que son detenidos por el toque de queda, tienen que esperar el momento para que se les dé a conocer el motivo de su detención, que es uno de los primeros pasos al momento de una captura. Entonces, ahí te arriesgas, porque obviamente compartes con otras personas, no sabes si alguno de ellos incluso es portador del COVID-19. Es correcto. Entonces, te arriesgas de sobremanera por desobedecer esta disposición. Esto que dices es importante y se torna hasta cierto punto inverosímil cuando uno ve las imágenes, y las imágenes las presentamos hace un momento, cómo se da el hacinamiento literalmente en la carceleta de Torre de Tribunales, pero ese hacinamiento se da precisamente por la irresponsabilidad, se da precisamente por esta actitud temeraria, que de temeraria no tiene nada, tiene una situación de rayando en la tontería. Lo único son aquellas personas, ¿verdad?, casi 5,000 y pico de personas que sí lograron justificar que había una emergencia o alguna razón laboral o algo por lo cual estaban circulando. Efectivamente, y cómo olvidar el caso también de este niño que estaba en un parque, que estaba ahí porque no tenía dinero para pagar la habitación en ese momento, y que el juez, la verdad que han tomado también decisiones que se aplauden como esa, ¿no? Donde el juez indicó falta de mérito al final, lo dejó libre, no se interpuso ninguna fianza ni nada, porque obviamente existía la justificación en este caso y como en otros también que ha pasado, ¿verdad, Julio? Así es, Andy. Pero sin duda es importante que no se arriesguen, Julio, porque imagínate, la Policía Nacional Civil el lunes daba a conocer que en este toque de queda prolongado, que inició el sábado a las 2 de la tarde y finalizó este lunes a las 5 de la mañana, batieron récord porque llevaron o registraron una gran cantidad de capturas por infringir el toque de queda. Entonces, es importante se va superando, ¿no? Exactamente, que tratemos este tema porque recordemos que este fin de semana va a pasar lo mismo. Entonces, no queremos que ustedes pasen por una situación similar. No, y aparte de eso, de que se torne incómodo para las personas, es un gasto. ¿Con qué necesidad vas a ir a manchar por lo menos tus antecedentes policíacos? Y no digamos los penales, porque al final de cuentas creo que van a terminar siendo sancionados, aunque sean delitos conmutables. No sé, permíteme pasar otros datos. Es que este tema es terrible. Así que vea usted lo siguiente allá en casa, por favor, y síganos. Salvo aquellos casos de urgencias médicas, de permisos laborales o de cualquier otro tipo de situación, por ejemplo, personas que estaban a punto de fallecer, sus familiares o una situación de esta, las personas que han roto el toque de queda han actuado con total irresponsabilidad. Sandy, para la situación creada en Guatemala por el COVID-19 pueda finalizar en algún determinado momento que no se visora o no se vislumbre en este instante, hace falta mucho tiempo. Por lo cual es importante hacer un llamado a la conciencia para que cada quien se cuide. Y cuidarse, en parte, es esto también. Las disposiciones presidenciales, que realmente son restricciones,
yo lo comprendo, ¿no? Pueden llegar a ser aburridas, a veces pueden llegar a ser tediosas y hasta molestas, pero en este momento son necesarias. Y de todas maneras, nos guste o no nos guste, son la ley en este país, en este instante, ante estas circunstancias. Hay que cumplirlas, hay que respetarlas. Por supuesto. Yo quiero tratar un punto, dime, Julio, Sandy. que lo trataste tú y creo que es importante. Hablemos de la economía. No inicia usted algún problema o alguna angustia económica por desobedecer este toque de queda, Claro. porque, por ejemplo, hay quienes recurren a un abogado particular al cual le tienen que pagar por los servicios brindados. Es correcto. Aparte de ello, la sanción que les imponen o esta Caución la económica. caución económica, Sí. gracias, Julio. Gracias. Entonces hay que tomarlo en consideración. La Defensa Pública Penal, por ejemplo, ha atendido más de 7.500 casos por toque de queda, personas que carecen de recursos económicos. Claro. Y recordemos que Imagínate. es un servicio gratuito. Pero aparte de eso, cuando vemos quiénes carecen de recursos económicos, yo no sé ustedes, pero ¿quién dentro de su presupuesto tiene gastos por situaciones legales? Yo creo que nadie. Nadie. A ver, Sandy, en este momento imagínate tú, planteémoslo de la siguiente forma. Bueno, yo tengo ahí 6,000 quetzales que no me sirven, voy a violentar el toque de queda y que me pongan esa caución económica. O sea, ya desde ahí es que parece ilógico, ¿no? Exacto. ¿Con qué necesidad? Es decir, a ver, ¿cuál era la justificación? Bueno, que estaba aburrido y me reuní con mis amigos a tomar licor. O no sintió el tiempo. No calculé exactamente, no sentí ese tiempo, como tú dices así. No, por Dios, o sea, ¿qué justificación es esa? Aparte, generalmente pasa, y esto es otra de las cosas, y hay que decirlo, ¿no? Cuando han sido aprendidos, si están consumiendo licor, si están bajo los efectos del alcohol, lo que sucede también es que ni siquiera carga la mascarilla, obviamente no hay distanciamiento social, se pierden todas esas medidas, y bueno, y después vienen y dicen, ay, mire, me infecté de COVID-19. Hombre, de hasta mucho que no se haya muerto, ¿no? Definitivamente, así que es importante tomar en cuenta todos estos factores y hay que cumplir con las disposiciones. El toque de queda ya llevamos varios meses que se ha establecido, Julio, ya todos deberíamos de estar Sí. acostumbrados y saber que a cierta hora pues ya no se puede circular, que hay que estar en casa. Ya todos y lo cumplir, sabemos. A estas alturas yo esperaría que a todos cumpliéramos, pero las estadísticas de las capturas siguen indicando que hay personas que parece que todavía no han entendido que existe un toque de queda. Es correcto, Sandy. Bueno, damos por finalizado este tema y cuando regresemos de la pausa hablaremos del cambio de embajador de Estados Así Unidos es. para Guatemala. Vamos a la pausa entonces, regresamos enseguida con este análisis. Ya volvemos. Señoras, señores, no cambien porque nosotros somos a la medida. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros después de esta pausa comercial. Y ahí lo tenía usted en pantalla, la imagen del recién nombrado por el presidente Donald Trump nuevo embajador de Estados Unidos para Guatemala. Se trata de William Popp. ¿Quiere saber un poco más? Bueno, vea esta información, por favor, que la hemos preparado especial y esencialmente para usted. Sandy, Estados Unidos es uno de los países que tradicionalmente suele nombrar funcionarios con amplia carrera y con amplia trayectoria diplomática en su embajada en nuestro país. Se menciona la alta probabilidad que el actual embajador, y en este caso ya es un hecho, ¿verdad? Luis Arriaga, de origen guatemalteco, va a ser sustituido en los próximos meses, quizá, o en las próximas semanas, por William Popp. Todo depende en este instante del Senado norteamericano. El señor Popp tiene varios años de ejercer el servicio diplomático en países como Brasil, Kenia, entre otros. Y aunque nunca ha sido embajador y esta sería su primera experiencia a cargo de una embajada directamente, sí posee las capacidades y las cualidades a lo largo de su carrera diplomática que le permitirían serlo. Es más, de hecho, este mismo día, ante el Senado norteamericano, planteó cuál sería su agenda de trabajo para Guatemala. Es muy importante conocer este tipo de nombramientos, Julio, porque sabemos que la relación bilateral que se tiene entre Guatemala y Estados Unidos es muy importante y debe ser importante por la situación, por ejemplo, tantos guatemaltecos que residen en los Estados Unidos, Así es. la economía, que también es uno de los socios comerciales importantes también para nuestro país y por lo tanto estas relaciones diplomáticas tienen que fortalecerse continuamente. Nos guste o no, la relación directa con el país norteamericano es muy fuerte para Guatemala. Tú lo has dicho,
pongámoslo en números, ¿no? Ya sabemos, hay más de 3 personas de origen guatemalteco o nacidas acá que viven en Estados Unidos. Eso representa remesas, eso representa para nosotros también un alto porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto. Pero además de eso, comercialmente, nuestro principal socio económico es Estados Unidos de América. Entonces, hay muchísimas cosas en las cuales se puede seguir colaborando. Y es por eso, fíjate que William Popp planteaba hoy ante el Senado norteamericano que parte de su agenda de trabajo será el apoyo al presidente Yamatei para temas como la seguridad, temas como el combate a la corrupción, ¿verdad? Y obviamente también temas que tienen que ver con la migración y temas que tienen que ver con el relacionamiento comercial, es decir, facilitar, en teoría al menos, pues la relación bilateral con Guatemala. Efectivamente, y sabemos que en este momento de pandemia es muy importante también, Julio, poder tener ese acercamiento aún más. ¿Por qué? Porque la situación económica en nuestro país, al igual que en el mundo, pues se ha visto afectada. Totalmente, Sandra. Aparte de ello, ya distintas organizaciones internacionales indicaba que, por ejemplo, las migraciones se podrían aumentar aún más por esta necesidad también de agenciarse de recursos económicos. Es correcto. Y por lo tanto, entonces ahí se tiene que dar. Y aparte la seguridad podría verse afectada también, entonces hay que reforzar esos planes y hay que concretar ciertos proyectos, aventurándonos un poco para lo que pueda pasar después de que primero Dios pase esta pandemia. Sí, porque algún día, tarde o temprano, va a terminar el tema del COVID-19. Y aquí importante va a ser no solo esos temas que tú has dicho, sino que muchos otros más en los cuales Estados Unidos y Guatemala tendrán que cooperar. Ahora, yo me imagino, probablemente tú o usted allá en casa se preguntará, ¿y por qué está William Popp ante el Senado? Lo que pasa es que en Estados Unidos los nombramientos de este tipo de cargos funcionan de una manera muy diferente. Así es. Aquí en Guatemala lo designa el presidente, o lo designa, mejor dicho, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, y ya es embajador. En Estados Unidos hay una selección del presidente, en este caso Donald Trump, pero esto no se hace realidad si antes la Cámara Baja y la Cámara Alta, en este caso el Senado estadounidense, no da su visto bueno. Pero uno puede pensar, bueno, pero si el Senado tiene una mayoría demócrata, no va a ser aprobado en la nominación de Donald Trump. No, también ahí hay mucha madurez política. Generalmente se respetan los nombramientos de cada uno de los presidentes, no importando si son demócratas o si son republicanos. Es decir, entonces, que podríamos considerar que este nombramiento es casi un hecho. Es un hecho, prácticamente es un hecho, pero debe cumplir todas las situaciones de ley, y parte de estas situaciones de ley es presentarse ante el Senado a responder las preguntas que éste le hizo. Para tener ese aval, ¿no? Creo que es importante, y bueno, ellos manejan entonces un sistema diferente y es parte de esos pesos y contrapesos también. Sí, así es, precisamente. Y ahora vamos a ver más datos para usted, por favor, con la producción de A la Medida, a efecto de que tengamos otros elementos. Sandy, Donald Trump ya anunció el nombramiento realizado por él de William Popp. Solo se está a la espera que el mismo se oficialice con lo que acabamos de mencionar. Su nombramiento, aunque aún depende de la aprobación del Senado estadounidense, se encuentra en el proceso, pero como lo decimos, es un 90% un hecho. Estados Unidos y Guatemala tradicionalmente han mantenido una relación diplomática buena en la historia reciente. Recordemos que Estados Unidos es para Guatemala, en la parte económica, el socio comercial más grande, donde se exportan la mayoría de productos de nuestro país. Y entonces cada uno de los embajadores estadounidenses acá en Guatemala pues tienen que tener esa habilidad política, ¿verdad, Sandy? En cuanto a lo difícil que a veces se hace la problemática social guatemalteca para mantener el relacionamiento político, pero mantener también las relaciones comerciales bilaterales, porque Estados Unidos necesita estos productos nuestros, pero nosotros necesitamos también exportarlos hacia ahí, porque no tenemos otros grandes mercados. Nosotros no tenemos el gran mercado chino ni tenemos el gran mercado europeo, así que tenemos que seguir viendo a Estados Unidos como la primera opción. Efectivamente, aparte de ello hay temas en seguimiento, Julio, lo de la situación del país seguro también es otro de los temas que va a tener que dar seguimiento, y que recordemos que es parte de las políticas de Donald Trump, y que obviamente es uno de los puntos que le ha interesado incluso poder fortalecer y concretar con nuestro país. Recordemos que es una situación que se tiene que
ir viendo también. Definitivamente que sí, sobre todo este tema de la migración. Hablemos claramente con lo que tú dices en cuanto a la política de Donald Trump. ¿Está Estados Unidos altamente interesado en que la migración ilegal hacia ellos finalice por parte de nosotros acá en el Triángulo Norte? Esto se va a lograr sí o sí si aquí hay condiciones, pero la mejor condición para que esto no pase es que aquí venga la inversión, es que aquí venga el desarrollo y que aquí venga el trabajo y no haya necesidad de irlo a buscar hacia Estados Unidos. Bueno, entonces esta es la situación que se está dando a conocer. En unos días se podría conocer entonces cuál es la decisión final del Senado. Y si entonces esta persona estará a cargo de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Una alta probabilidad de que esto pueda pasar. Así será. Vamos a conocer ahora otras noticias. Y precisamente el ministro de Desarrollo Social dio a conocer a diputados del Congreso de la República el avance con el programa del Bono Familia. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, confirmó en el Congreso de la República que a la presente fecha, esa cartera ha destinado 264.876.300 quetzales como parte del programa Bono Familia, lo que representa que el 90% del total de las personas inscritas han sido beneficiadas con el aporte de 1.000 quetzales. El titular de esa cartera confirmó que la próxima semana se reiniciará el pago del bono familia. De los 6.000 millones son 1.886 millones aproximadamente, que es la parte del primer pago, es decir, estaríamos a un 90%, un 90 y pico por ciento de la primera aporte, y luego para continuar ya con el segundo aporte, habiendo cumplido las reformas que hizo el Congreso de la República para poder continuar con el proceso. ¿Cuándo podría empezar ese segundo aporte? Ya creemos que la semana entrante se empieza con el segundo aporte. En relación a los recursos se está haciendo a través del sistema financiero, lo cual también implica que los bancos tienen procedimientos administrativos que deben de cumplir, así como nosotros también para documentar ante la Contraloría de Cuentas ante el Congreso cuando llegue el momento de rendición de cuentas. Creo que ha ido avanzando positivamente, ha rebasado las expectativas de lo que se tenía con respecto a Bono Familia. Es un programa que no había tenido precedentes por la cantidad de recursos que se están ejecutando, 6.000 millones, y la cantidad de beneficiarios a los que se está llegando, que van en este momento más de 2,5 millones. El ministro Raúl Romero dijo que desde que venció el plazo para la inscripción del bono familia, se han rechazado 84.921 solicitudes que no cumplen con los parámetros del Acuerdo 57-2020 y 200.000 beneficiarios no han realizado la actualización de datos enviando la palabra bono pago por mensaje de texto al número 2020. Apenas anoche lo analizábamos y te digo, no se ratificó hoy el estado de sitio. Después de la pausa estaremos analizando entonces qué pasó en el Congreso, por qué sucedió esta situación. Después de la pausa, por favor, siga en sintonía. Ustedes ya lo saben, tómese su café, quédese tranquilo, despéjese unos segundos, pero quédese ahí porque nosotros somos a la medida. Continuamos entonces con el análisis de los temas relevantes de este día. Hablemos ahora de qué pasó en el Congreso de la República. Hoy, precisamente, en la sesión extraordinaria se pretendía conocer ese decreto que el presidente de la República envió para la ratificación del estado de sitio que se estableció en municipios de Izabal y de Alta Verapaz. ¿Pero qué pasó? No hubo quórum. A continuación le explicamos más detalles. El Pleno del Congreso fue convocado de manera urgente este jueves para conocer el estado de sitio en los municipios de Morales, El Estor y Livingston Izabal. También en Panzós y Santa Catalina la Tinta de Alta Verapaz, declarado a través del Acuerdo Gubernativo 13-2020. Sin embargo, la sesión extraordinaria no alcanzó un quórum mayor a 80 diputados, ya que el tablero solo marcaba 62, siendo este número insuficiente para dar trámite a la ratificación, modificación o aprobación del estado de sitio. La Comisión Permanente convocó nuevamente a una sesión extraordinaria con carácter de urgente para este viernes a las 10 de la mañana. Ahora el Congreso tiene 48 horas para conocer el acuerdo gubernativo, el cual deberá dar trámite de urgencia nacional para tomar vigencia. ¿Cuánto le pagamos a los diputados? Bueno, para hacer un número redondo, 30.000 quetzales. ¿Por qué?
para saber entonces quienes no llegaron si les vamos a descontar o no eso, porque al final de cuentas son servidores públicos. Vamos a ver cuál es el tema en cuanto a los datos que tenemos y por qué no se aprobó o se ratificó este estado de sitio. El estado de sitio impuesto por el presidente en municipios de Izabal y Alta Verapaz, Sandy, no pudo ser ratificado de urgencia nacional por el Congreso. Una de las características de la sesión plenaria de hoy jueves fue la gran ausencia de numerosos diputados, lo cual dio pie a que nunca hubiese quórum, ni siquiera cerca estuvo. Se necesitan 81 diputados para hacer quórum. Por ello se ha convocado a sesión extraordinaria para mañana viernes y el único camino posible para la eventual aprobación del estado de sitio pues será volverlo a conocer y eventualmente quizás de urgencia nacional aprobarlo. Si esto no se da, bueno, pues simple y sencillamente el estado de sitio no va a entrar en vigencia y hay que quitar a las fuerzas de seguridad de estos municipios. Así es, Julio. Mira, al final que no exista quórum en el Congreso, por Dios. Yo preferiría que dijeran, bueno, lo ratificamos o no, pero que se tome una decisión. Se van a decir, no que digan no, pero que vayan. Exactamente. Así es. Pero entonces vemos esta situación y decimos, ¿qué está pasando con el trabajo de legislativo? Sabemos que hay varias entidades que están trabajando y todo, y que el Congreso obviamente también tiene que dar el ejemplo, ¿no? Así es. Yo entiendo, ¿verdad? Es decir, tú vas a reunir a 180 diputados en el hemiciclo, que para aquellos que todavía no conozcan el hemiciclo es un lugar bastante reducido, hay que decirlo. Ahí no hay forma de tener un distanciamiento social y puede haber algún temor por el tema del COVID. Yo no entiendo, pero entonces hay opciones, entonces hay alternativas. Número 1, realicen la sesión de manera virtual. Número 2, realicen la sesión en otro lado. Te digo algo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala ya les ofreció el domo de la zona 13, ahí pueden estar súper distanciados uno de otro, ¿verdad? Porque es bastante grande. Pero esto se llama responsabilidad, esto se llama voluntad política, esto se llama al menos cumplir con la función. No todos cuando son candidatos ofrecen el cielo y la tierra, pero después empezamos a ver este tipo de actitudes y todos también terminan diciendo que ellos no querían, pero que lo hicieron por el país, pero por el país el favor realmente es corto cuando miran eso. Como tú dices, yo me sumo. Si van a decir sí o no, díganlo, pero vayan, asistan. Efectivamente. Para dejar claro algo, Julio, a ver, Sandy, ¿cuáles son las funciones principales de un diputado? Bueno, número 1, obviamente, la función del diputado es crear leyes, legislar, eso se llama. Pero para poder legislar tienes que estar presente. ¿Por qué tienes que estar presente? Tienes que ir porque, primero, hay días establecidos que son martes y jueves. No significa que solo martes y jueves tengan que ir a trabajar. Martes y jueves que son las sesiones ordinarias. Los otros 3 días se supone que se reúnen con todas aquellas personas que fueron sus electores, que fueron sus votantes y que tienen necesidad de algo darle a conocer a los diputados. Entonces, en este orden de ideas, una de las grandes obligaciones de ellos es conocer cada uno de los temas planteados en la agenda del Congreso, pero conocerlo no es solo, bueno, llega la agenda digital o como llegue, la veo y no voy, es llegar al Congreso, es estar allí, es opinar, es debatir, porque para eso cada uno de ellos, Andy, representa a miles de guatemaltecos. Así es. Y ojo, se les está pagando y no poco. Y recordemos que uno de los requisitos también para estas convocatorias es de que se les avisa con tiempo, ¿no? Mínimo 24 horas. Es correcto. Y que obviamente tienen que planificar también ellos su tiempo porque tienen que priorizar también sus actividades. Prioridad del país, prioridad de la patria, como tú dices, prioridad su función. Quisieron y pidieron el voto para ser diputados a sus electores, ahora cumplan con esta responsabilidad. Lamentablemente, esto pasa siempre en todas las legislaturas y digo lamentablemente que no hay una forma real de venir y obligarlos, una forma real de venir y hacer los descuentos correspondientes. Porque si les empiezas a tocar el bolsillo, vaya si no vas a faltar. A ver, dime algo, es como si tú y yo dijéramos, ¿sabes qué? No quiero llegar aquí a la medida el día de hoy, cualquier día, ¿no? Aquí estamos completamente en vivo para servirle a usted, obviamente, y no lo hagamos. Y entonces que venga quien sea o que no haya solo programa. No quieras. Es responsabilidad. Exactamente. Responsabilidad se llama eso. Efectivamente, Julio, ya trataste ese tema y
sinceramente yo no sé y me pone un poco en duda, no sé cómo lo ves tú. A ver, si en realidad la falta de quórum, fue porque tenían muchas cosas que hacer, tenían otras prioridades, o fue una estrategia también para no conocer el Estado. Sí, hay varias posibilidades. La de que tenían muchas cosas que hacer, dejémosla ahí planteada, pero no, su primer deber es ser diputados, obviamente. El hecho de que fuese una estrategia política, eso sí es muy posible, porque al final de cuentas así es como funcionan lamentablemente las legislaturas en este país. Y lo otro, yo quiero plantear una tercera. Alan Rodríguez dio positivo, el presidente, con COVID-19, y habrá que ver si no hay diputados contagiados también que tuvieron contacto con el presidente, o en todo caso que tengan esa situación de temor. ¿Me permites presentar más datos? Porque van orientados precisamente a esta situación, así que véalos usted allí. A ver, Sandy, al no haberse aprobado de urgencia nacional, la ley requiere que en la siguiente ocasión que se conozca este tema, se decida al final de cuentas hasta por mayoría simple de 81 votos la aprobación o improbación del mismo. Un dato importante en este tema, como ya lo dijimos, es que Alan Rodríguez dio a conocer a través de un comunicado de prensa oficial del Congreso de la República el positivo que dio a COVID-19. Preguntarse quiénes han sido los diputados que en los últimos días han tenido algún contacto con el presidente Rodríguez puede ser parte de la respuesta de lo que hoy sucedió, pues podrían estar contagiados. A esto hay que sumar el hecho de que muchos legisladores, por prevención personal, por cuarentena, simplemente por no contagiarse, tratando de buscar alguna razón lógica, quizás no se hicieron presentes. Pero entonces yo creo, Sandy, entiendo que de alguna forma esto tiene que ser conocido previamente, porque por algo existe la instancia de jefes de bloques. Entonces mejor dicen, la vamos a suspender porque nuestros diputados no van a llegar. Exacto. Volvemos otra vez al tema de la responsabilidad. Porque aparte de eso, Julio, yo sé que es parte del trabajo, obviamente, que los diputados asistan a las reuniones, pero también siento que no se vale que otros sí cumplan y que les hagan perder el tiempo porque el resto no llega, entonces no llegan a quórum y no se puede hacer. Mira qué buen punto el que estás planteando. Vaya, es por miedo a contagiarse de COVID-19. Entonces, ¿por qué los 62 diputados que en algún determinado momento sí llegaron a estar en el hemiciclo, allí estuvieron, verdad? ¿Es por alguna otra razón? Yo creo que no hay razón válida. Tal vez usted que está en casa y que conoce a sus diputados de su distrito, que conoce a los diputados de su departamento, seguramente podrá estar pensando, ¿y para qué yo los escogí? Para que no vayan a trabajar. Bueno, sería bueno que se los preguntara a ellos. Así es, y ya para ir concluyendo con este tema, Julio, también las autoridades, los diputados en este caso, tendrán que pensar en alternativas también por si se diera el caso de otros diputados que se puedan contagiar o que pueda pasar cualquier situación, para de esta manera también buscar alguna forma de que no paralizar el trabajo legislativo, pero sí tomar ciertas opciones. La virtualidad, señoras y señores, es siglo XXI. Terminamos este tema acá. Así es. Y hablando siempre de este tema, sí, hay otra información que tenemos que ampliar, y es que también al terminar esta sesión, pues el diputado Felipe Alejo se pronunció respecto a la falta de quórum para conocer el estado de sitio que se estableció en algunos municipios de Izabal y de Alta Verapaz. Veamos entonces qué opinó. Diputado, ¿qué nos puede comentar? Hoy estaba convocada esta sesión para conocer el estado de sitio, sin embargo, no se realiza por falta de quórum. Bueno, yo creo que es muy importante decirle a todos los guatemaltecos que se han encontrado plantas de marihuana, plantas de cocaína, laboratorio, armas de grueso calibre, precisamente en estos 5 municipios que se está declarando el estado de sitio, que es en Alta Verapaz y que es en Izabal. O sea, la izquierda no está a favor de que estos guatemaltecos puedan vivir en paz. O sea, los que no vinieron aquí el día de hoy están a favor del narcotráfico, están a favor del crimen organizado, están a favor del contrabando y están a favor de que los guatemaltecos no puedan tener paz en estas comunidades, en estos municipios, como lo hemos mencionado. Realmente es una pena y una lástima. Algunos de ellos diciendo que se enfermó una persona, entonces que no venía toda una bancada. Y al final del día lo que podemos ver es esto, porque es más que evidente, ya hay capturas y como repito, ya que ha quedado comprobado que hay problemas serios en estos 5 municipios y es realmente lamentable, no hay ninguna excusa. Además, nosotros tenemos conocimiento que estas bancadas apoyan a César Montes, que es prófugo de la justicia y que él opera precisamente en esta área, un exguerrillero, un terrorista que opera en Izabal y que opera en Alta Verapaz, y es por eso que ellos no se presentaron aquí el día de hoy en apoyo a ese delincuente terrorista que está prófugo de la justicia hoy por hoy.
Hacemos una pausa al regresar la radiografía del COVID-19. Claro que sí, no se mueva. Ahora sí, véalo, por favor. No se mueva, le digo, porque somos a la medida. Y vamos entonces directamente a la radiografía que usted ya está acostumbrado al COVID-19. Pasemos a la región número 1, la región metropolitana. Hoy no le voy a leer todos estos municipios, solo le voy a dar un número y este es suficiente para asustarnos a todos. 27.210 casos, de los cuales 14.205 pertenecen a esta ciudad capital. Vamos a conocer ahora la región norte y precisamente aquí se reportan 906 casos positivos, Petén con 312, Alta Verapaz con 361 y Baja Verapaz con 233. Pasamos a la región número 3, que es el nororiente en este caso, así que veamos cómo está la situación acá en esta región. Izabal tiene 695 casos, Zacapa 501, Chiquimula 401 y El Progreso 477. Vamos a conocer la región suroriente, que lo conforma Jutiapa con 365 casos en total, Jalapa con 109, Santa Rosa con 493, para dar un total de 967 casos. Y pasemos ahora a la región central, directamente donde encontramos 5.149 casos, Chimaltenango 585, Zacatepeques 1.914, Escuintla 2.650. Así es, vamos entonces a la región suroccidente. Veamos entonces 4.782 casos. Aquí está Quetzaltenango con 1.848, Retaluleu con 347, San Marcos 1.220, Suchitepeques 929, Sololá 237 y Totonicapán 201 casos positivos. Por último, la región noroccidente. Encontramos a Huehuetenango con 187 casos, El Quiché con 188, para un total de 375 casos. Esto fue la radiografía del COVID-19 en Guatemala. Continuamos con la información. Diversas entidades internacionales dieron a conocer ciertas recomendaciones y hacen un llamado a los gobiernos de Centroamérica para prestar mucha atención al tema de la pobreza y de la hambruna que se podrían aumentar derivado de la pandemia del COVID-19. La crisis del COVID-19 dejará a 80 millones de latinoamericanos en estado de hambruna, lo que representa 40 años de retroceso en la región. La alerta es enorme, se reducen los ingresos de los hogares y su acceso a la canasta alimentaria. No es que haya falta de alimentos, es que no hay recursos para poder adquirirlos. Y se suma esto a la baja calidad nutricional que están yendo sobre todo las familias más pobres. Las zonas más afectadas, los estados insulares del Caribe, el corredor seco centroamericano, Haití y Venezuela. En junio, hace un mes, junto con CEPAL presentamos un informe y las cifras, querida Alicia, ya están obsoletas. Nos amenaza la cifra escalofriante de 80 millones de latinoamericanos y caribeños con hambre o inseguridad alimentaria grave. ¿Cómo hacer para que esta crisis sanitaria no profundice más la crisis alimentaria en la que ya vive hoy el 7% de la población en Centroamérica? Abramos espacios para que la inteligencia colectiva nos brinde las soluciones sostenibles e intersectoriales que estén a la altura de los acontecimientos en una intervención regional, nacional y finalmente más cercana a la gente en el ámbito local, en el territorio, en los espacios transfronterizos. Con esta nota que viene a continuación, nosotros nos vamos a despedir, pero mañana aquí lo esperamos. Así es, feliz noche. Y vamos a hablar precisamente del Hospital Roosevelt, que habilitó un correo electrónico para las personas que se han practicado el hisopado para recibir de esta forma los resultados. Que descanse, los dejamos entonces con la información. Chao. Hasta la fecha, el Hospital Roosevelt ha realizado más de 11.000 pruebas de COVID-19 y ahora habilitó un correo electrónico para que cada una de estas personas solicite una constancia de sus resultados. El Hospital Roosevelt pone a disposición la constancia por parte del Departamento de Epidemiología, ya sea negativo o positivo, vía electrónica al correo resultados COVID roosevelt@gmail.com a la persona afectada, familiares o tercera persona que lo solicite vía correo electrónico o al teléfono 23 21 75 12.
Las personas que se han realizado los hisopados en el Hospital Roosevelt pueden solicitar su constancia por vía electrónica y la recibirán en un lapso de 48 horas. Diariamente, el Hospital Roosevelt realiza 200 pruebas en promedio para las áreas de adulto, pediatría y maternidad.